Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Se ha listado los partidos pequeños de Carlos. En días pasados, un grupo importante de intelectuales, de académicos y de empresarios de nuestro país signaron un documento donde manifiestan un profundo interés por impulsar una candidatura independiente para las elecciones presidenciales del 2018. Pero hay un sesgo en esta intención de este grupo o de esta élite. El sesgo radica en que buscan un candidato independiente para oponerse a Andrés Manuel López Obrador. Pero hay personajes interesantes. Jorge Castañeda, él es rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor que ganó prestigio. De la Fuente, de José Ramón de la Fuente. Muy cercano a Andrés Manuel. Muy cercano a Andrés Manuel. Eso llama la atención. Federico Reyes Heroles. Héctor Aguilar Camín. Aguilar Camín, Cuauhtémoc Cárdenas, Sí. Miguel Alemán. Escuchado por Pablo Iriar. Héctor Aguilar Camín, muy cercano a salinismo. Así es. Reyes Heroles al panismo. Cercano y criticado. Así es. Sí, criticado. Y cuando López Obrador se entera de esta intención, lo que declara ayer en Oaxaca, este martes en Oaxaca, dice que se trata de una travesura de esos intelectuales y le acredita a Salinas de Gortari este movimiento, cosa que lo dudo, habiendo firmado este desplegado nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas. Total, que buscan un bronco presidencial. Bueno, hay que pensar, si pensamos de manera positiva, quizás es un resquicio que los intelectuales ahora tienen después del camino andado con Jorge Castañeda en su fallida intención de ser un candidato independiente. Y aparte es un ejercicio adicional al Grupo San Ángel. Exacto, o sea, si lo pensamos de manera positiva, abona la democracia en el sentido de que hay una voz y un dedo levantado de los intelectuales. Hasta ahí sería lo positivo. Lo negativo es que finalmente los están vinculando a una estrategia política para fragmentar el voto y quitarle adeptos a López Obrador. Y además todos, o la mayoría, son anti-López Obradoristas, Sí. ¿no? El eje Pues principal. todos ellos resultaron ser amigos de Andrés Manuel López Obrador, dado que lo que están haciendo es abrirle cancha, es darle reflectores y darle micrófono para que él pueda defenderse en medios y a donde quiera que vaya, ¿no? Porque creo que es un grave error de comunicación política y me extraña que los que están ahí, porque saben de medios y saben de temas de comunicación, lo hayan manejado de esa manera. O es un anti-AMLO. Entonces, me parece... De origen ya está truncado. Sí, entonces, a ver, creo que la democracia no se basa en ir en contra de algo, sino en ir a favor de qué. Y, entonces, obviamente hay conflicto, pero ese es ya con dos causas que se contraponen. Si la idea de estos hombres es hacerle un frente a Andrés Manuel, pues se están equivocando drásticamente, pero mucho, por lo que acabo de decir. Creo que la idea era buena, en donde impulsar la independencia de los de políticos, de candidatos, derechos humanos, ¿no? Y están bien. Lo que está mal es el manejo mediático que le dieron. O a alguien se le salió a decir ahí, no dudo que haya sido Pablo Iriar, que es anti-AMLO y, como tú decías, Leo, a favor del gobierno. Entonces me parece que eso es un grave error de comunicación en esto que era un buen Y el documento ejercicio. constituye una auténtica crítica a la partidocracia del país. Sí, insisto, si pensamos positivo, quizás sea ese intento intelectual por abrirse camino, pero yo francamente pues lo dudo, ¿no? O sea, en realidad sí creo que están haciendo una travesura política, ¿no? O sea, es sí, que no puedes sí tirar el agua sucia con el niño adentro, ¿no? O sea, entonces, a ver, hay que desagregar. A ver, nosotros tenemos que impulsar la participación ciudadana, no limitar la participación de los demás, porque si no estaríamos cayendo en un problema de credibilidad, y entonces justo ahí es el origen de la falta de credibilidad en las instituciones, ¿no? Pero es interesante esta reedición del Grupo San Ángel, que busca un objetivo claro, buscar un
candidato una posición. independiente. Por fortuna ya no está allí Fox, ni está... Exacto. O sea, yo sí quisiera también La aclarar maestra eso. Bester, nada de eso. Aquí, ojalá, y en el sentido de que yo soy Sí pesimista. está Carlos Salinas, ¿eh? Sí, por supuesto, pero por interpósita persona. Yo lo que sí creo es que en la medida en que sí abran resquicios para mayor transparencia, el combate a la corrupción, los derechos humanos, porque hay gente que está Sí, ahí, cómo no, que defienden con esos esa preceptos. agenda. O sea, si esa agenda se abre y logran rebanarle un pedazo a la partidocracia, bienvenido, pero yo insisto, soy pesimista y francamente pues lo dudo, ¿no? También lo Están que compitiendo. buscan es una legislación electoral que permita el acceso a las candidaturas independientes, eliminar los candados, las trabas que hay. Sí, finalmente que es una respuesta a lo que últimamente se ha venido dando posterior a la elección y al triunfo El del Bronco. problema con los teóricos y con los ya sé por dónde vas. activistas es que abordan un tema y no está el interesado presente, ¿no? Entonces, cuando no hay una experiencia política, de la real política, cometen este tipo de errores. Digo, a pesar de que todos ellos son admirados por un servidor, sí, pero por son la teóricos. forma como escriben y la forma como critican. Pero son teóricos. O sea, Son ustedes personajes saben. interesantes. Sí, o sea, a nosotros en la escuela y la definición de democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, pero nadie nos ha enseñado que es conflicto, o sea, es una incertidumbre y es conflicto. Y es lo que ellos teóricamente no lo saben hacer, no lo logran plasmar en la vida real. Pero a mí me llama mucho la atención que esté ahí personajes como Cuauhtémoc Cárdenas. Finalmente, digo, la edad y desde mi punto de vista ya el ingeniero, desde mi punto de vista el ingeniero Es un está personaje. fuera, es un super personaje y es Con una carga icónico, histórica, Leo. pero yo a lo que voy es la parte en donde ya no cupo con el mensaje ni del PRD ni de la Morena, entonces pues le quedó ponerse la camisa intelectual, ¿no? No sé, yo con todo el respeto que me merece el ingeniero. La presencia de Cuauhtémoc Cárdenas No. ahí. El personaje emblemático, El de la personaje izquierda emblemático de este de país. los últimos años, es Me cierto. parece que pero el hombre ha aportado bastante a la por supuesto. democracia. Los últimos 10 años ha quedado al margen, ¿no? Sí, Sí. A prueba ha de que- aportado bastante a la democracia, todos ellos con su crítica, pero sí es válido hacerle la crítica a ellos que en ese asunto se equivocaron. Sí, no me parece. Ahora insisto, con todo el Vamos a respeto ver que me merece cómo el señor. evoluciona este ejercicio de este grupo de intelectuales, académicos y empresarios. Lamentablemente no creo que llegue a buen éxito porque para eso se necesita una estructura Sí, por en supuesto. tierra y Sí. desgraciadamente no la Pues tiene. es como lo que va a pasar con el Bronco, ¿no? Sí, Claro. sí. Llega- Todo va a quedar allí en un Tienen que negociar con los poderes de la partidocracia. en un exabrupto mediático, en un triste Una intentona. recuerdo, una intentona, algo que Hasta no ahí. va a aportar nada. Bien, antes de despedirnos, quiero presentarles el libro de esta semana. Justamente se acaba de publicar una obra póstuma de Julio Scherer García, el director fundador de la revista Proceso. Se trata de Los Presidentes y es una combinación de periodismo y de literatura, donde Julio Scherer García, usted lo sabe, recientemente falleció, hace un interesante perfil de los presidentes de la República, pero pone el acento en los tres últimos, en Felipe Calderón, en Vicente Fox, en el propio Ernesto Zedillo y bueno, lo amplía con Carlos Salinas de Gortari. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó el comentario de esta obra que constituye la recomendación de esta semana. Vamos con Juan Lorenzo Cimental. Que el pueblo me ha conferido. Tener el poder lo es todo. Con el poder todas las puertas se abren. Todo está al alcance de la mano, del mínimo deseo. Es la ambición máxima. Por el poder se echa mano de todos los medios. En México, al igual que en cualquier nación del planeta, el poder seduce y a él se aspira. Quien llega al poder, llega a la cumbre. La historia ilustra la vida de hombres grises, de fealdad proverbial, que el poder presidencial ha transformado en luminarias, en la fuente inagotable de los deseos a la cual todos quieren acercarse para gozar de su beneplácito y de las posibilidades que esto les representa. En la historia, por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz, un hombre enjuto,
minúsculo e insignificante, que se burlaba de sí mismo a causa de su poca agraciada figura. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia todo cambió. El hombre apocado se transformó de la noche a la mañana en la lumbrera de sabiduría y tino, aunque en su paso se haya atravesado Tlatelolco y el 2 de octubre del 68. Es la historia también de Luis Echeverría Álvarez, el obediente burócrata, celoso de su deber, de 15 horas en la oficina, opaco, silencioso, anónimo. Luego, el tenebroso secretario de Gobernación al frente de la represión estudiantil de la Plaza de las Tres Culturas. Apenas se supo que era el candidato, dejó incluso el traje y puso de moda la guayabera. Se volvió dicharachero, alegre, alma de la fiesta, el embeleso del poder. Como ellos, otros han corrido la misma suerte, el antes y el después del poder. López Portillo, el populista demagogo, de la Madrid, el más oscuro de los grises, Salinas de Gortari, el pleno poder, Zedillo, el oscuro poder, ellos y los otros, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos atados al poder presidencial y, por tanto, a las condiciones mediocres y autoritarias, cuando no infames, de tener en sus manos hasta la vida. Es parte de la historia narrada por el periodista Julio Scherer en Los Presidentes, el texto donde narra de los muchos crímenes contra la nación y los pocos que se atrevieron a descorrer el velo que los cubría. Y es que, frente al poder, a veces la mejor opción de tantos ha sido el silencio. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Que el pueblo me ha conferido. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.